Hola gente, bueno, seguimos con la unidad número 3, diferenciabilidad. Hoy nos vamos a ocupar de la noción más fuerte que existe en funciones de varias variables, que es la noción de diferencial de una función en un punto. Como ya vimos en la clase pasada, las nociones de derivada parcial y de derivada según un vector tienen insuficiencias que no habíamos visto cuando estudiamos derivada de una variable. Es decir, en el caso de R, que estudiamos en el primer cuatrimestre, habíamos visto que si una función era derivable, era diferenciable y por tanto era continua. Diferenciable o derivable eran nociones equivalentes en el caso de R. Sin embargo, en la clase pasada vimos que había funciones que tenían derivadas parciales y no eran continuas, o que podían no ser ni continuas ni tener derivadas parciales, y por lo tanto las relaciones que nosotros conocíamos del primer cuatrimestre no se cumplían y nos quedaba pendiente una laguna, que era si podía existir un concepto suficientemente fuerte que implicara la continuidad y la derivabilidad. Bueno, ese es el concepto diferencial que vamos a ver hoy, su interpretación geométrica y la relación con esos otros dos conceptos. Bueno, primero vamos a, digamos, para decirlo de alguna manera, vamos un poco a ir desde el final hasta el comienzo y después volveremos al final. Si imagínense una función de dos variables, por estas cuestiones de la visibilidad geométrica, una función de dos variables tiene plano tangente en un punto. Si la superficie admite un plano tangente en un punto, imagínense ustedes algo así, una superficie lo suficientemente suave. Acuérdense que cuando decimos suave o buena, nos estamos refiriendo a que no tiene ni saltos, ni quiebres, ni picos, ni pliegues, ni cúspides, como habíamos visto en otros casos, ¿verdad? Bueno, si ella admite un plano tangente, es fácil encontrar que ese plano tangente en realidad está dada en función de las derivadas parciales de la función en dicho punto. Obviamente, una de las derivadas parciales con respecto, supongamos, a la primera variable x, evaluada en el punto, y la segunda derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto, y esas dos derivadas me permiten a mí escribir la ecuación del plano, como veremos en la filmina siguiente, utilizando los conocimientos que ustedes saben ya de geometría analítica. Me permiten escribir la ecuación del plano, me permiten escribir la ecuación de la recta normal. Recuérdense que una recta se llama normal a una superficie si forma un ángulo de 90 grados con ella, teniendo esa ecuación del plano tangente. Bueno, como les decía, la ecuación del plano tangente para una superficie que está definida por una función de dos variables independientes, z igual a f de x y en el punto a, b, está dada, bueno, perdón, en el punto a, b, f de a, b. Es con propiedad, para hablar con propiedad, pues estoy en el espacio. El a, b es del dominio nada más. Bueno, está dado en función de sus derivadas parciales, y es esta ecuación que está aquí escrita más arriba. Y la recta tangente, perdón, la recta perpendicular al plano tangente se llama la recta normal, que entonces yo, sabiendo los cosenos directores del plano tangente, ya puedo obtener sin ningún tipo de problema la ecuación de la recta normal. No obstante, después al final tenemos un pequeño ejemplo para retomar estas cuestiones. Bueno, esto que les estuve comentando del plano tangente y la recta normal, se representa geométricamente aquí. Fíjense que aquí yo tengo, ¿se acuerdan? El plano x igual a al intersectar a la superficie. Entonces,
puedo obtener, o sea, la pendiente de la recta tangente es la derivada parcial con respecto a y. Cuando intersecto la superficie con el plano y igual a b, la curva esa obtenida, la recta tangente en el punto, su pendiente está determinada por la derivada parcial con respecto a x. Acá están representadas las dos derivadas. Obviamente la recta normal, estas dos derivadas me permiten escribir a mí la ecuación del plano tangente que está acá. Todo eso en la figura de la izquierda o de la derecha y otra imagen creada con otro programa. Bueno, vamos a decir que una función es diferenciable en un punto. Estamos hablando de una función de dos variables independientes. Cuando el incremento total de la función, que está definido aquí como delta de f de xy, ¿verdad? Que es la diferencia entre la función en el punto incrementado menos el valor de la función en el punto, se puede expresar como esto que está aquí. Fíjense que les llamo la atención. Tengo un primer sumando que es lineal, en delta x obviamente, un segundo sumando que es lineal en delta y tengo después dos expresiones, que es lo que nosotros llamamos un infinitésimo de orden superior. Es decir, epsilon sub 1 y epsilon sub 2 tienden a cero más rápidamente que delta x y delta y, respectivamente. En ocasiones este término, o sea, todo eso que está ahí a continuación, después de la parte lineal, se escribe, digamos, de una manera compacta para indicar, de esta manera, con epsilon de delta x delta y multiplicado por esta expresión, pero es solo para indicar que este epsilon que está acá en delta x delta y tiende a cero más rápidamente que la raíz de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Ustedes se darán cuenta que esta raíz es ni más ni menos que la distancia del punto delta x delta y al punto en concreto en el cual yo estoy hallándolo cuando delta x y delta y tienden a cero. Es decir, es la distancia. Cuando esta distancia tiende a cero es porque las dos tienden a cero, ¿verdad? Delta x y delta y, imagínense un triángulo rectángulo en el cual uno de los catetos es delta x y el otro cateto es delta y. Bueno, a veces se usa esta expresión más compacta, y que es la que nosotros vamos a usar en un momento para aclarar esto. Por tanto, resumiendo, una función es diferenciable cuando el incremento se puede expresar como una parte lineal en delta x delta y más un infinitésimo de orden superior. Bueno, nuestro primer resultado importante para cumplir el segundo objetivo que nos propusimos es este teorema. Si una función es derivable en un punto, entonces si es diferenciable en un punto, entonces es continua y derivable en dicho punto. Bueno, si es diferenciable es porque su diferencial se puede escribir de esta forma. Pero imagínense ustedes que si ella es diferenciable, entonces A y B no son más que la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto y la derivada parcial en ese a y b es la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto. Con lo cual ya vemos que es derivable. Y la continuidad es muy fácil porque se acuerdan que en la clase pasada habíamos demostrado que si era derivable era continuo. Bueno, incluso acá lo podemos hacer directo porque usamos de vuelta la definición de continuidad por incremento y decíamos que una función era continua si el incremento total de la función tiende a cero cuando los incrementos de las variables tienden a cero. Y aquí me doy perfectamente cuenta que si delta x y delta y tienden a cero, obviamente estos primeros dos sumandos son cero, pero los otros dos también son cero porque dijimos que epsilon sub 1 y epsilon sub 2 son infinitésimos de orden superior a delta x y delta y, con lo cual delta f tiende a cero y por tanto, usando la definición de continuidad
por incremento, la función es continua en el punto. Bueno, veamos el caso de esta función. Es fácil comprobar que esa función es continua, en particular el punto problemático es en el origen. Las derivadas parciales también es muy fácil calcularlas y ver que existen y son igual a 0. Analicemos la diferenciabilidad. Bueno, al expresar el incremento me queda esta expresión que está aquí, con lo cual se reduce a analizar si mi término no lineal en delta x, delta y, que yo llamé epsilon acá, es un infinitésimo de orden superior a la raíz de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Bueno, al evaluar delta x y delta y en la función, obviamente sustituyo acá, me queda lo que está en el numerador, y al dividirlo con esto, recuérdense que si yo tengo dos infinitesimos y son del mismo orden, es porque su límite da un número distinto de 0. Si da 0 es porque el denominador es un infinitésimo de orden superior al numerador, y si da si da infinito es porque el denominador es un infinitésimo de orden superior al numerador, y si da 0 es porque el numerador es un infinitésimo de orden superior al denominador. Lo lógico acá, o sea, lo que yo estoy buscando es ver que esa función que esta expresión tenga límite 0. Sin embargo, al hacer los cambios acá, me queda la expresión delta x delta y sobre delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Esa es como función de dos variables, porque yo tengo dos variables aquí, delta x y delta y. Esta es una función que no tiene límite. Basta tomar los caminos delta y igual a m por delta x y me doy cuenta que el resultado va a ser m sobre 1 más m al cuadrado. Con lo cual he demostrado que no existe el límite. Si no existe el límite es porque no es un infinitésimo de orden superior. Es decir, la función que estoy analizando no es diferenciable. Miren, este es el gráfico de la función. Miren en el 0, 0. Evidentemente la función no es suave porque tiene pico, digamos, en dependencia como yo lo mire, tiene un pico y las derivadas, para decirlo de alguna manera, la forma de yo acercarme al 0, 0 en distintas direcciones no es el mismo valor. Bueno, si cada vez que tengo que analizar la diferenciabilidad de una función, tengo que recurrir a la definición, realmente es un trabajo engorroso, con lo cual a veces se piden ciertas condiciones suficientes. Una condición suficiente es la que enuncia este primer teorema, que si la función está definida en un cierto entorno del punto A, B, admite derivadas parciales finitas y al menos una de ellas es continua, entonces la función es diferenciable en AB. Por supuesto, si las dos son continuas, con mucha más razón. Y el último resultado es que me da precisamente la interpretación geométrica del diferencial de una función en el punto como el plano tangente a la superficie en dicho punto. Y es la ecuación del plano tangente, es ni más ni menos que esta que está acá debajo. Y que en la filmina siguiente está, digamos, representado, digamos, un dibujo propio, está representado el plano tangente a la superficie en el punto. Bueno, y aquí hay un ejercicio en el cual retomamos lo del comienzo, ¿verdad? Fíjense que me piden encontrar el plano tangente a la superficie en el punto menos 4,3. Técnicamente, menos 4,3 está en el plano XY. Por lo tanto, para yo encontrar la ecuación del plano, ¿verdad? Que está en el espacio, tengo que primero encontrar z sub 0, que es la imagen de menos 4,3 por la función, da 5,
Y para yo sustituir en la ecuación y obtener la ecuación del plano tangente a la superficie en dicho punto, tengo que calcular las dos derivadas parciales, evaluarlas en el punto y muy fácil obtenerlas. Fíjense que en realidad lo que está aquí escrito es ni más, en la última línea, es ni más ni menos que el incremento, o mejor dicho, el valor de la función en un entorno del punto, ¿verdad? Por eso se dice el valor en el punto incrementado, porque el punto es menos 4,3. Y x e y se asumen que es menos 4 más un delta x y 3 más un delta